¡Está encima! ¿Podéis verlos? ¡A los cañones! ¡Va a explotar! ¡Apagad las llamas! ¡Entra de una vez, perro! ¡Oh! Es peligroso. Edward. ¿Mm? Ser corsario es peligroso. No pagarían tan bien si no lo fuera. ¿Y la Armada Real? Ganarías un salario digno, navegarías con caballeros. Al diablo con la Armada Real. Por cada chelín que ganase, el capitán se llevaría 600. Así no hay quien se haga rico. No necesitamos ser ricos. No se trata de necesidad, Caroline. Quiero alimentos que no me hagan enfermar. Quiero paredes que resistan el viento. Una vida decente. ¿Cuánto tiempo te irás con esos corsarios? Calculo que 1 año. 2 a lo sumo. Vale. No más de 2. Prométemelo. ¿Tú también has tenido suerte? La Habana. Debo ir a La Habana. Bueno, ¿qué te parece si construyo un barco? Puedo pagarte. ¿Acaso no es eso lo que os mueve a los piratas? Te daré 100 escudos. Te escucho. ¿Lo harás o no lo harás? No tienes tanto oro, ¿verdad? ¡Piratas, hijos de perra! ¡Voy por ti, pillastre! Ahora que hemos desenvainado, empiezo a pensar que no aprecias mi ayuda. Mis negocios van más allá del entendimiento de un ladrón. Señor Duncan Walpole, acepto su generosa oferta y aguardo con impaciencia su llegada. Si de verdad posee la información que buscamos, sepa que le recompensaremos generosamente. A pesar de que no tengo el placer de conocerle, confío en poder reconocer la indumentaria de su orden secreta. Por tanto, acuda a La Habana sin demora. Será recibido como un hermano. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano de Torres y Ayala. Señor Walpole,
Cobremos esa recompensa. Gracias, señor. Me ha salvado. 1000 veces gracias. ¿Es tuya? Sí, es mi nave. Pero aquí yace su pobre capitán. Y no soy ducho en el arte de navegar. Yo puedo pilotarla, no temas. No pretenderá fugarse con mi barco, ¿no? Soy Duncan. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Steve Bonnet. Bien, señor Bonnet. Que esto quede entre nosotros. Estoy en misión secreta para Su Majestad el Rey, que Dios lo bendiga, y he de llegar a La Habana sin demora. Ah, es un alivio, señor. Yo también me dirijo a La Habana. El destino nos une. Seremos aliados, pues. Eso me tranquiliza. ¿Y eso que le tomé por un pirata la primera vez que le vi? ¿De veras? Sí. Tiene una singular manera de desenvolverse. Rápida y eficaz, si me permite. Me dio un buen susto. Pero, después de lo que ha pasado, creo que ha sido un día muy venturoso, ¿no cree? Eres un marinero nato, Duncan. Pasé una buena temporada al timón hace un tiempo. Fueron 2 años en la mar como corsario. ¡Que me aspen! Tu vida ha sido de fábula, si me lo permites. Tan llena de aventura. ¡Qué maravilla! En efecto, he visto muchas cosas extrañas. La Habana. Estuve aquí una vez. Fue un verdadero festín para los sentidos. ¿Conoces a alguien? No, tan solo trato de parecer amigable. No querría que me tomaran de nuevo por un pirata. Sí. Los granujas petulantes como tú debéis ser cautos. Es de locos pensar que España e Inglaterra estaban en guerra 2 años atrás. ¡Heme aquí! Comerciando con los españoles como si fuesen mis primos. ¿Pasa algo, Duncan? No, no es nada. Arena en los calzones. ¿Cuál es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabezada? Ya sabes, una buena siesta. Yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes. Podría mostrarte el camino. Adelante, pues. Tómate tu tiempo, estaré aquí. Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas. Yo soy inglés. Hago tiempo hasta que me reclute para la próxima guerra. Suerte que el rey Jorge tiene a un borracho como tú a su servicio. ¡Tú! Ya he visto esa cara antes. Eres amigo de los piratas de Nassau. Cierro el pico, te lo llenaré de plomo, ¿me entiendes? Edward, ¿verdad? ¡Serás cabrón! Oye, le he avisado. ¡Fuera de la carretera! ¡Vienen soldados! ¡Corre! ¿Tú me vas a abandonar? ¡Volveré a por ti! ¡Perro inglés! Siento haberte dejado. Fue un pequeño malentendido. Los males se van sumando. Pardiez. Lo siento, amigo, es culpa mía. No quería llamar la atención de los españoles. No pasa nada. Desgraciadamente, los soldados me confiscaron el azúcar.
Y tu correo. ¡Mierda! ¿A dónde han ido? No tengo ni la más remota idea. Supongo que sus amigos lo sabrán, pero no entenderán mi perfecta dialéctica, así que es mejor que no pregunte. ¡Mierda! Prestémosles el oído y recuperemos mis mapas. ¿Y mi azúcar? Pero si te sobra la dulzura. Ya veremos qué ocurre. Lo siento por el azúcar. Solo tengo 2 manos. Oh, no pasa nada. Tengo suficiente carga aquí como para que mi viaje sea rentable. ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas. Luego volveré a Barbados, al tedio de la vida doméstica. El tedio no te conviene. Navega hacia Nassau. Vive la vida según te apetezca. ¡Ja! ¿No dicen que Nassau está atestado de piratas? Parece un lugar muy sórdido. Sórdido no, liberado. ¡Oh, Dios! Sería toda una aventura. Pero no, soy marido y padre. Tengo responsabilidades. En la vida no todo es ocio y placer, Duncan. Oye, Bonnet. En realidad me llamo Edward. Duncan solo es un apodo. Ah. Un nombre secreto para tu reunión con el gobernador. El gobernador. Creo que ya le he hecho esperar demasiado. Saludos, caballero. Debes de ser Duncan Walpole. ¿Estoy en lo cierto? Sí, así es. Eso creía. Woods Rogers. Un placer. Lo mismo digo. Veo que mi esposa es horrible para las descripciones. ¿Perdón? Mi esposa. La conociste hace unos años en la mascarada de Percy. Ah, claro. Dijo que eras endemoniadamente bello. Sin duda para darme celos. Julián, ha llegado nuestro invitado de honor, el señor Duncan Walpole. Ah. Julián Ducasse. Espero que tu conversión a nuestra orden sea sincera. No me gustan los asesinos. Y los mentirosos, menos. Espero cumplir tus expectativas. ¿Qué tal un poco de ejercicio, Duncan? El viejo todavía no está listo. Duncan, ¿y tu hoja oculta? Nunca he visto a un asesino tan mal equipado. Ah, estaba tan dañada que la tiré. Ajá. Tú eliges. ¿Dónde las has encontrado? No las encontré. Las cogí. Son recuerdos. Gran Maestre Torres. El señor Duncan Walpole ha llegado. Sí. Te esperábamos hace una semana. Lo siento, gobernador. Mi navío fue atacado por piratas y naufragamos. No llegué hasta ayer. Una lástima. Disculpa la pregunta, pero ¿lograste ocultar a los piratas los artículos que me prometiste? Sí, señor. Así es. Increíble. Los asesinos tienen más recursos de lo que creía, pero eso no basta para disuadirnos. Es un placer conocerte al fin, Duncan. Te esperábamos. Caballeros, tenemos mucho de qué hablar. Por fin nos reunimos. Y qué compañía tan continental. Inglaterra, Francia, España
Todos imperios tristes y corruptos. Ahora sois templarios, los secretos y auténticos legisladores del mundo. Por favor, tended vuestras manos. Tomad nota de nuestro objetivo. Guiar a las almas perdidas hasta el camino de la calma. Guiar los deseos perdidos y calmar los corazones apasionados. Guiar las mentes perdidas a ideas seguras y sobrias. Que la luz del Padre del entendimiento nos permita comenzar. Tenemos al único hombre que lo sabe. Se llama Roberts, aunque antes lo llamaban sabio. Hace 50 años que nadie ha visto a un sabio auténtico. ¿Estás seguro de que este lo es? Estamos seguros. Los asesinos vendrán a por él. Sin ninguna duda. Pero, gracias a Duncan y a la información que nos ha traído, los asesinos no nos molestarán mucho más. Todo se aclarará mañana, caballeros, cuando conozcáis al sabio. Hasta entonces, brindemos. Juntos encontraremos ese observatorio. Con su poder caerán los reyes, temblará el clero y conquistaremos mentes y corazones. Governor Torres requests your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. Podría ser la llave a mi fortuna. Buenos días, Duncan. Es por aquí. ¡Edward! ¡Hola, Edward! He encontrado un comprador para el azúcar que me quedaba. ¡Ja! ¡Vaya golpe de suerte! Te acaba de llamar Edward. Ese es el mercader que me trajo aquí. Le di un nombre falso, por precaución. Ah, bien hecho. Nos vemos luego, Bonnet. Hasta pronto. Muy puntual, Duncan. Por aquí. Aquí está. Templarios y asesinos llevan una década buscándolo. Me han dicho que te llamas Roberts. ¿Es cierto? Supongo que reconocerás esto. Según los relatos antiguos, para entrar en el observatorio se necesita la sangre de un sabio. Tenemos la llave. Solo nos falta su ubicación. Quizá el señor Roberts nos la revele. Llevadlo a mi residencia. ¡Detenedlo! Bien hecho, perrito. ¡Silencio! Lo conduciremos a la prisión, Gran Maestre. Doblad la guardia. Estoy exhausto. ¿Qué día más agitado, caballeros? Sí, nos han atacado por todos los frentes. Debemos ser más cautos. Desearía quedarme para contemplar el fin de este drama, pero he de aprovechar estos vientos y partir a Inglaterra. Por supuesto, capitán. Que la fortuna te acompañe. Con suerte, volveré como gobernador. Y con el favor del idiota de mi rey. Adiós. En cuanto a ti, Walpole, considero este pago el primero de una larga inversión. Gracias. Un placer. Querría que mañana vinieses al interrogatorio. Será al mediodía.
Sí, señor. Que Dios se apiade de mi miseria. 1000 reales por esos mapas. ¿Cuánto es eso? ¿100 libras a lo sumo? ¿Cómo se supone que un hombre va a hacerse rico en estos tiempos con avaros como Torres al poder? Dime, ¿alguna vez has trabajado en una plantación? ¿Sabes lo que pienso? Que me gustaría ver ese observatorio del que hablaba el gobernador. Dijo que era como un artefacto, capaz de seguir a la gente e indicar su posición. Una idea atroz. Imagina a mi esposa con semejante ventaja sobre mí. Pero imagina el valor que tendría algo así. Si se lo vendiera a la persona adecuada, sería el pirata más rico. El más rico de las Indias Occidentales. Te veré luego, Bonnet. He de ir a esa casa a hablar con un sabio, en privado. ¡Basta ya! ¿Cuál es tu nombre real, canalla? Es... ¡Capitán Carajo! Rien qu'un pauvre paysan. ¿Dónde está el sabio? ¿Lo has liberado? Por más que me pese, no he tenido nada que ver. Llevadlo a los muelles. Irá a Sevilla con la flota de Indias. ¡Esperad! ¡Entregué los tesoros, ¿no es cierto? En efecto, sí. Pero nos arrebataste a Duncan Walpole. ¿Edward? Palomita. ¿Cómo te encuentras? Mejor. Solo me quedan náuseas persistentes. ¿Has estado en la taberna? Solo me tomé una pinta para ahorrar y poder traerte esto. ¿Es chocolate? Sí, de las Américas. Lo mezclé yo. Venga, pruébalo. ¿Sabes? Como corsario, veré muchas novedades en el Nuevo Mundo. Seremos la comidilla de Bristol. Bueno, ¿qué se siente al beber como un duque? Edward, mi padre es mercader. He probado mucho chocolate. ¿Ah, sí? ¿Tú no? No. Adelante. Está bien. Guardaremos el resto para después. Oh. Gracias, cariño. Muy amable por tu parte. ¡La cena! ¡Cómetela rápido! ¿Tienes hambre? Robaremos un barco. Coge lo que necesites. No tardaré nada. Este favor tiene una condición. Navegaréis conmigo. Por esto te seguiría al infierno, amigo. Vamos, chicos.
Si hoy hemos de ahogarnos, no será aquí. Vamos a cubierta. Preparaos. ¡Subid a bordo! ¡Guardaos las canciones para Davy Jones, fulanas! ¡Se aproxima una tormenta! Este tipo sabe lo que dice. Vosotros levad anclas. El resto la mitad al trinquete y la otra al palo mayor. ¡Dejemos atrás este huracán! ¡Santo Cristo! ¡Estamos vivos! Menudo desastre, Dios mío, nos hemos librado por los pelos de la furia de Neptuno. Me llamo Edward. Gracias por la ayuda de antes. Adewale. ¿Has visitado Nassau, Adewale? ¿Aún no? Santo cielo, ha sufrido muchos embates. Creo que me lo quedo. ¡Todo el mundo a popa! ¡Nos lo llevamos a casa! Ya me he decidido, Ade. Voy a llamarlo Jackdaw. Por las grajillas, unas aves que siempre veía en Swansea. Una criaturita oscura, ¿no? ¿Te ha molestado que me haya adueñado de este bergantín? He aprendido a soportar eso cuando navego con personas menos justas que yo. Cierto es que la mayoría de los hombres no te aceptaría como capitán. ¿Y qué puesto te haría olvidar tamaña injusticia? Oficial de cubierta. No menos. Muy bien. ¿Y como oficial de cubierta tienes algún consejo para un capitán novato? Descansar y comer antes de llegar a Nassau. Agua y comida. Y materiales para reparaciones. Bien pensado, caballero. A cazar se ha dicho. Buscaremos un buen sitio para atracar. ¿Has encontrado lo que necesitas? Lo que necesito y lo que quiero son polos opuestos, amigo. Pero me he hecho otra pistolera. Ahora solo necesito la pistola. Toma. Sacada de la bodega, como dijiste. Es poco más que una cerbatana. Pero servirá. Bien. ¿Hemos descansado? ¿O aguantamos un poco más? Levemos anclas. La tripulación necesita llegar a la civilización. No encontraremos civilización en Nassau. Pero es un buen lugar para divertirse. Adelante, Capitán Andrajos. Dime que estoy arrestado. ¡Dímelo! ¿Son tus hermanos? ¡Largo, jovenzuelo! ¡Corre con tu amo! Sí. Fuimos corsarios hasta el fin de la guerra. Te veré en tierra. Habrá caras familiares en Old Avery. Tus amigos han empezado sin ti. Mis ojos llenos de salitre no creen lo que ven. Ven y toma un trago. Buenos días. Kenway. ¿Quién es este? Adewale, oficial de cubierta del Jackdaw. ¿Jackdaw? Se me ocurren nombres mucho mejores para un barco. Ade, estos muchachos son lo mejor de nuestra creciente confederación. Ed Thatch, Ben Hornigold y James Kidd. He visto que le dejas llevar pistola. Tranquilo, Ben. Ade me salvó la vida.
Y ahora busco hombres para completar mi tripulación. Por aquí no andamos cortos de hombres capaces. Pero ve con cautela. Un puñado de marineros del rey aparecieron hace 2 semanas comportándose como si fueran los dueños del lugar. Ya veré a quién puedo reclutar. Manda a quien quieras al Jackdaw. Yo los pondré a trabajar. Gracias, Ade. ¿He oído bien? ¿Edward Kenway, capitán de su propio barco? Sí, y necesita tripulantes. Quizá puedas ayudarlo con eso. ¡Esa botella! ¿Te estás guardando un trofeo, Anne? Ya, ni la mires. La guardamos para una celebración de verdad. Imagino que ahora partirás rumbo a tierras ricas en botín. ¿Te suena un lugar llamado el Observatorio? Sí, es una vieja leyenda, como el Dorado o la Fuente de la Juventud. ¿Qué sabes de ello? Dicen que es un templo o una tumba, y que esconde un tesoro. Eso es, aquí se ve. Sandeces. ¿Prefieres los cuentos de viejas al oro? Vale mucho más que oro, Thatch. 10.000 veces más de lo que conseguiríamos de cualquier galeón español. Aquí nos ganamos la vida robando al rey lo que es de sus súbditos, muchacho. Eso no es una fortuna. Es pura fantasía. Hola, Kenway. No está mal ese cascarón de nuez tuyo. Pareces envidioso, Hornigold. ¿Sientes celos? ¿Porque el mío es el más grande? Debe de ser este tabaco jamaicano. Prefiero el español. Ahora que te has agenciado un hermoso bergantín, voy a enseñarte cómo gobernarlo y hacerte con un buen botín como Dios manda. Thatch, nos reuniremos en la aldea pesquera. Vale. Good day to you, sir. Soy el capitán Hornigold y esta es mi tripulación. Somos marineros como ustedes, pero nos mueven distintos fines. Nuestra intención es apropiarnos de sus bienes. Pero nadie resultará herido a menos que se mueva. ¿Está claro? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. ¡Os han robado corsarios! ¿Antes? A nosotros no. Pues explícales a tus amigos que vamos a robarles sus bienes y que no les haremos daño si se están quietecitos. ¿Lo has entendido? ¿Puede repetir? Maldita sea mi sangre. ¡Enterradlos en la bodega y coged todo lo que no esté apuntalado! ¿Necesita mis servicios? Hoy no ha estado mal. Sigue así y pronto Nassau será la primera ciudad donde hombres y mujeres puedan vivir como Dios quiso. En libertad. Solo hacen falta unas gotas de sangre, sudor y un trozo de tela. No enarbolamos pabellón alguno. Nos enorgullece su ausencia. Que la bandera negra simbolice tu lealtad a la libertad natural del hombre. Esto es tuyo. Ve con orgullo. Lo haré. Dame la lista que te presté. Si queremos mantener nuestra república a flote, necesitaremos armas además de oro. Eso implica atacar a la armada. Mientras enarbolen la enseña del rey Felipe, no ofenderemos a nuestro monarca. ¡Excelente! Me aseguraré de que te olviden.
Eres asombroso, Kenway. Has nacido para hacer este trabajo. Si te gusta, no es trabajo. ¡Sandeces! No me dedicaré siempre a esto. Solo hasta que pueda comprar tierras y conseguir influencia en Inglaterra. Jesús, las necedades que hay que oír. ¿Por qué sigues soñando con esa mojigata en Inglaterra cuando podrías tener a la mujer que quisieras? Nobles objetivos para hombres como vosotros. Y yo pensando que estaba en compañía de canallas. Buena presa la de hoy. ¿Qué tal la tripulación? Sonrisas sin dientes. Y algunos hablan de unirse al Maese Kid para robar en una plantación cercana. ¿Una plantación? Es ambicioso. Y también provechoso si se logra. Sí. Es una buena idea. ¡Anda! Si es el hijo bastardo de William Kidd, sigue siendo un chiquillo. Pero ya es 10 veces el diablo que fue su padre. Se hace raro verte aquí, Kenway. Con ese aspecto tan engalanado. ¿Has robado el traje a algún petimetre de La Habana? No, señor. Lo tenía un cadáver que poco antes andaba por ahí con habladurías sobre mí. Ah. Y bien, ¿qué es eso que he oído del ataque a una plantación? No me estarás engañando, ¿no? No demasiado. Todos los días pasan goletas cargadas de azúcar. Vienen de plantaciones cercanas. Y las más de las veces paran a vender alguna caja. Hoy vendrá un tipo que podría hacerte obtener muchos beneficios. Así que si quieres robar su plantación, te diré quién es. Sí quiero. Toma esto. Es letal, tanto de cerca como de lejos. Por nuestra república pirata, muchachos. Somos prósperos y libres. Y estamos fuera del alcance de reyes, clero y recaudadores. Casi 500 hombres rinden pleitesía a los hermanos de la costa en Nassau. No son pocos. Sí. Pero carecemos de buenas defensas. Si el rey atacara la ciudad, nos aplastaría. Entonces busquemos el observatorio. Si hace lo que dicen esos templarios, seremos invencibles. Déjate ya de pamplinas, Kenway. Es una historia para críos. Me refiero a una buena defensa. Robar un galeón, desplazar todos los cañones a un lado. Sería un buen adorno para uno de nuestros puertos. Sabes que no será nada fácil robar un galeón español. ¿Alguno en mente? Pues sí, señor. Y os lo enseñaré. Es un buen mastodonte. Grande y lento. Capitán, hemos instalado un horno bajo la cubierta y reforzado los cañones para las balas candentes. Son letales de cerca. Estas balas nuevas tienen poco alcance, así que seguimos necesitando bastantes balas normales para llegar más lejos. Buen trabajo, oficial. Se dirige a esa isla. Conozco ese sitio. Es un fortín natural que usa un capitán francés llamado Ducasse. ¿Julián Ducasse, el templario? El mismo. No sabía que tuviera un título. Lo conozco. Y si ve mi navío, lo reconocerá por mi estancia en La Habana. Podría preguntarse quién lo dirige ahora. No me arriesgaré. Y yo no quiero perder ese galeón. Meditemos.
Quizás debamos esperar a que oscurezca para abordarlo. Caballeros, como es costumbre entre nosotros, no nos abalanzamos a las órdenes que puede dictar un único loco. Más bien actuamos conforme a nuestra propia locura colectiva. Nuestro objetivo es un galeón de vela cuadrada que nos dará una gran ventaja en Nassau. Lo someteré a votación. Los que estén a favor de asaltar esa cala y tomar el navío, que pisoteen y griten sí. Los que se opongan, que gimoteen no. Nunca el Consejo del Rey estuvo tan unido. ¿Recuerdas el regalo que me diste? Me viene perfectamente. ¡Fils de putain! Tan bravo como una bala y la mitad de penetrante. Lo siento, compañero, pero no voy a arriesgarme a que les cuentes a tus amigos templarios que sigo vivo. Me das pena, Bocanier. A pesar de todo lo que te hemos enseñado de nuestra orden, prefieres vivir como un bribonzuelo ignorante y pusilánime. ¿Qué es esto? ¿Es el latrocinio tu mayor ambición? ¿Tu mente no puede comprender la grandeza de la nuestra? Todos los imperios de la Tierra abolidos. Un mundo libre y abierto, sin parásitos como tú. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. ¡La cala es nuestra! Un espectáculo deplorable. Este fracasado no sirve para nada, Caroline. Ni para la vida en tierra, ni para la mar. Si parte a las Indias Occidentales, serás tú quien sufra. ¡Padre! ¡Padre! Venga, vamos arriba. Ese viejo miserable. ¡Te equivocas sobre mí! Ojalá sea así. Tú me crees, ¿no? ¿Es que no me ves? ¿De pie sobre la cubierta de un barco, haciendo entrada en el puerto? Y allí estoy, un hombre gallardo, con 1 millar de doblones rebosando de mis bolsillos. Como gotas de agua, puedo verlo. Kid. Despierta, Kenway. ¿Thatch está por aquí? Se fue al alba con el galeón. Cree que sabremos encontrarle una utilidad a esta vieja cala. Sí, con tiempo algo sacaremos. Podríamos esconder una flota. Y con unos apaños podría ser un hogar decente. Quizá convenza a mi esposa para vivir aquí. ¿Estás casado? Sí, a los ojos de Dios. Me dejó hace un tiempo. Aún así, guarda el secreto. Muchos piratas no respetan a un hombre comprometido con algo diferente al ron y al saqueo. Por mi honor. Avísame si encuentras algo. Son cosas raras, ¿verdad? Viejas y ajadas. ¿Es esto lo que llaman maya? ¿O es azteca? ¿Se te dan bien los acertijos? Rompecabezas y razonamientos. No soy peor que otros. ¿Por qué? Creo que tienes un talento natural. Tu modo de pensar. Tu forma de comprender el mundo. Yo no estoy tan seguro. Hablas de cosas raras y no entiendo ni una palabra. Sube ahí arriba, ¿quieres? Necesito tu ayuda.
Tienes talento, Edward. Tiene un aspecto raro. ¿Vale algo? Nada que puedas gastar. Pero si las encuentras todas, pueden llevarnos a algo grande. ¿Cuántas? Varias docenas, creo. Por aquí. Te enseñaré otra cosa. No es la mejor forma de empezar. Pero es una buena pieza. Prueba con la llave de Ducas. La primera. Solo quedan 4. Sí. Puede que las tengan estos 4 templarios. ¿Ves los nombres aquí? Los han enviado a matar a estos 4 objetivos. Vaya, es el mapa que vendía el gobernador Torres en La Habana. Dijo que indicaba los campamentos asesinos. ¿Entonces crees que les debes una advertencia? Si es que te late un corazón en ese pecho. Supongo que podría, si me lleva a las otras 4 llaves. Una mala excusa es mejor que nada. ¿Es el nuevo dueño de la casa? ¿Y quién eres tú? Soy Bernard Edmund Woodhouse, mayordomo de Verano House. Edward Kenway. ¿Ducas tenía mayordomo? Yo servía a su legítima dueña, la viuda Lady Catherine Ann Summers. Era la señora de esta mansión y de la isla en la que se encuentra. ¿Es ella? Sí. Lady Summers estaba comprometida con este lugar. Lo llamaba su santuario. Quería una vida mejor para los habitantes y un hogar donde exhibir su colección de arte. Esta es mi última tarea. Aspiro a continuar su labor y a cumplir sus deseos. No puedo hacerlo solo. Entiendo lo que quieres. Que el dinero de mi bolsillo financiara la búsqueda de las obras de arte. La gente del lugar necesita ayuda, y la colección de la señora se vendió y está repartida por el Caribe. ¿Por qué voy a traerlas si las puedo vender bien en otro lugar? Porque yo le pagaré el triple que cualquiera. Verá, la señora no tenía más familia viva. Con su último aliento, me legó lo suficiente. Sabes negociar bien. Acepto. ¿Ya te vas? Creo que esta cala te sienta bien, Edward. Mejor que tu traje. Ah, venga ya. Somos piratas, Kid. Cogemos y somos lo que queremos. Hombres hechos a sí mismos. Pero eso no eres tú. No eres así. ¿Y quién soy? A veces cuesta saberlo. Pero sé que te gustan las presas peligrosas. ¿Hablas del observatorio? Creo que sabes más de lo que soltaste en Nassau. ¿Te diste cuenta, eh? Búscame en la latitud 20 grados y 3 minutos al borde de la costa de Yucatán. Dentro de unas semanas tendré algo que enseñarte. Supongo que sabes quién podría ayudarnos. Sé de un hombre que metería a la tripulación en cintura. Era un terror de los mares hasta que encontró la religión. Se llama Abel Galbao, pero ahora lo llaman padre. Si dices que lo vale, quiero ver a ese padre. Es pastor en un pueblo de Punta del Caracol. Si lo enrolas, no te decepcionará. Solo falta el carpintero. La tal Lucy Baldwin es una carpintera experta, pero si los rumores son ciertos, también es revoltosa. Encajará bien. Dicen que los británicos la capturaron y la tienen encerrada en Placer de los Roques. Alguien de su talla no debería sufrir la tiranía del rey. Liberemos a esa carpintera y encontremos al padre. Tu modo de salir de aquí. ¡Deprisa! Yo a ti no te conozco de nada. Yo necesito un carpintero de barcos y tú un alojamiento mejor. Ya está, vámonos. Es conmigo o con el verdugo. Un
Buen argumento. Te sigo. Bienvenida al Jackdaw, carpintera. Como puedes ver, no es poca cosa. Te enorgullece tu nave. Y lo respeto. Aunque le vendrían bien unos arreglos. Necesitamos tu habilidad. ¿Te unes a nosotros? No te andas con rodeos, ¿verdad? Le puedo echar un ojo a ver qué hace falta. Primero, necesito una bebida decente. Llevo días bebiendo agua sucia en una maldita celda. Entonces es una cuestión de urgencia. Iremos a tierra firme. Matabas a la gente equivocada si te ganaste el entusiasmo del rey. Me acusaron de asesinato. Te dije que era una trampa. ¿Y qué harás ahora? Podrías unirte a nosotros. No encontrarás mejor barco que el Jackdaw, ni tripulación más justa. Dios, nunca te cansas. Te necesito. Eso dices. Me salvaste de la horca. Cierto. Eso no significa que te pertenezca. También cierto. El Jackdaw no es mala nave, y la tripulación sabe lo que se hace. ¿Qué más me puedes ofrecer? Te lo mostraré. Mi abuelo era dueño de un lugar como este en Isla Negra. Tenía los mejores plátanos de las Indias Occidentales. ¡Qué fanfarrona! Pero es cierto. Cuando mi madre murió, fue él quien me crió. Comíamos plátano todos los días. Estoy prácticamente hecha de plátano. ¿Dónde está ahora tu abuelo? Lo mataron. Encontraré a quien lo hizo y le abriré el cráneo. La cosa está así. Soy heredera de la fortuna de mi abuelo. Si me ayudas a recuperarla, te daré una parte. Y luego vemos si me uno a tu tripulación. Veo que me vas a hacer sudar. ¿Valgo la pena? ¿Dónde está su herencia? En su plantación. Y debemos darnos prisa. Mi padre y la sanguijuela de su abogado sin duda van tras ella. Espero que seas una magnífica carpintera. En cuanto a eso, volveré al Jackdaw a remendar tus pobres velas. Capitán. Bien, vayamos con cuidado. Aunque mi padre es un borracho, no es idiota y hace lo que sea cuando hay dinero por medio. Discreto como un ratón. Tú primero. ¿Te acuerdas de este sitio, papá? Yo me conozco cada puto rincón. Recuerdo que tu madre nunca te ponía límites. Siempre fue demasiado blanda contigo. ¡Cállate! Sé que has matado al abuelo y que luego me has culpado a mí. No sabes nada, niña. Pero tú solo eres su yerno, ¿no? No recibirás nada en el testamento. ¿Eso es lo que piensas, pequeña arpía? Me lo quedo todo. El testamento se cambió y ya no lo puede modificar. ¿No crees? ¡Has sido tú! ¡Reconócelo! ¡Tú lo mataste! ¡Dilo! Dilo. ¿Quién te crees que eres? La que tiene el arma, papá. Capitán Kenway, creo que no conoces a mi padre.
¿Sabes cómo mató a mi abuelo? Le disparó con sus pistolas de oro. ¿Te lo puedes creer? No entiendo qué pudo ver mi madre en él. ¿Qué le pasó a tu madre? Murió cuando yo era niña, envenenada. El abuelo tenía muchos enemigos, y como no podían con él, fueron a por ella. Siempre llevaba un medallón con un retrato mío. Cuando la encontraron, no lo tenía. Quien la mató se lo llevó. Era una baratija sin valor alguno. Ni siquiera me dejaron eso. Muy cruel. Hasta para un pirata. Te diré algo. Este ron me ha despertado un hambre tremenda por los plátanos. Lo podemos arreglar. Ah, comida y pistas. Un precio justo. Este lugar me recuerda a... Mi abuelo poseía muchas cosas, pero eran estas las que valoraban más. ¿No es extraño que lo mataran las cosas que más valoraba? No te veía tan sentimental. No se puede negar que hay una simetría diabólica. Mi padre mató a mi abuelo, yo a mi padre, y todo con ellas. Toma. Te las has ganado. No aceptaré el tesoro de tu abuelo. ¿De verdad? Confío en que entiendas la diferencia entre no querer y no poder, porque yo no puedo. Quédatelas. No las tendrás mejores. Pero no lloriquees mucho. La Habana está muy lejos de la plantación de tu abuelo en Isla Negra. ¿Estás segura de esto? Tiene sentido. Mi abuelo tenía una cabaña en una playa al norte de la ciudad. Es un lugar tranquilo y está apartado. Cuando era pequeña, iba allí con mi madre. Si yo quisiera esconder algo, lo haría allí. ¿Crees que el abogado tiene tu oro allí? Ese cobarde no se arriesgaría a que lo vieran sin un buen motivo. Allí hay algo. Pero qué gran visión. Hay una carta. A ver. ¿Qué? Esto es de mi madre. Joder. Fue mi papá. Lo atrapé, mamá. Como cuentes que me has visto llorar, te entierro junto a ese maldito abogado. Ni una palabra. Aquí hay algo. Lo intuyo. Capitán Kenway. ¿Dónde está Duncan Walpole, el asesino? Está muerto. Intentó matarme. Su pérdida no nos entristece. Pero fuiste tú quien ejecutó su traición final. ¿Por qué? Lo hice solo por dinero. ¿Y eso debería consolarme? ¡Asesinaste a nuestros hermanos en La Habana! Tiene el sentido, mentor. James me dice que trataste con los templarios allí. ¿Viste al hombre al que llaman sabio? Sí. ¿Reconocerías su cara si lo volvieras a ver? Eso creo. Debo estar seguro. No hables. Vamos. Dios es él, el sabio. Pero esta cosa tendrá cientos de años. Más que eso. ¿Seguro que es él? Sí.
Sus ojos le delatan. ¿Dijeron los templarios para qué lo necesitaban? Echaron un poco de su sangre en un frasco de cristal. ¿Cómo este? Sí. Querían preguntarle también por el observatorio, pero escapó. Ya hemos terminado. Silencio. La estatua del templo. ¿Era el hombre al que viste en La Habana? Sí, su vivo retrato. Parece que han dado con otro sabio. La búsqueda del observatorio comienza de nuevo. ¿Por eso susurramos? Esto es tu culpa, Capitán Kenway. Los mapas que vendiste a los templarios los han llevado hasta nosotros. Ahora los agentes de 2 imperios saben exactamente dónde operamos. Yo me encargaré, mentor. También han capturado a su tripulación. Me pregunto cuánto le importarán sus vidas. He visto a esos soldados trabajar para el esclavista Lawrence Prince. Se adueñará de tu tripulación. Toma esto. No llamarás la atención y te cobrarás menos vidas. ¿A quién miras? ¿Ves a ese viejo carcamal? Es un esclavista llamado Lawrence Prince. Ahora vive a cuerpo de rey en Jamaica. Hace años que vamos tras ese perro. Mierda, casi era nuestro. Vaya, los asesinos sois tipos alegres, ¿eh? Todo el día con el ceño fruncido. Capitán Kenway, posees grandes cualidades. Gracias, amigo, son innatas. Pero eres grosero y arrogante. Todo el día con un uniforme que no te has ganado. Todo está permitido. ¿No era ese vuestro lema? Te eximo de tus errores en La Habana y en otras partes. Pero no eres bienvenido aquí. Lo siento, amigo. Ojalá no fuera así. ¿Qué amigos tan risueños tienes? Mereces su desdén, Edward. Te pavoneas como si fueras de los nuestros. Avergüenzas nuestra causa. ¿Y cuál es vuestra causa? Pues matamos gente. A los templarios y a sus socios. Hombres que quieren controlar toda la tierra. Diciendo que es en aras de la paz y el orden. Parecen las últimas palabras de Ducas. ¿Lo ves? Se trata del poder. De robarnos la libertad. De dominarnos. ¿Eso es otro mensaje de uno de tus amigos? Sí. Te lo mostraré. Una menos. 2 docenas más y terminas. ¿Y qué saco yo de todo esto? Para empezar, el respeto de los hombres y mujeres que has puesto en peligro. Y si eso no basta, hay un tesoro tras esa puerta. Tiene muchos siglos de antigüedad. Imagino que merecerá la pena, ¿no? Hacer el esfuerzo de encontrar cada una de ellas. ¿Piensas regresar a Nassau? Sí, cuando otro contrato me lleve allí. Este es mi hogar por ahora. Así que esta es la nueva Libertalia. Apesta igual que los agujeros que he saqueado este año. ¿Y esa miradita? ¿Es que te has enamorado? Sí, de tu guerrera. Bienvenidos a Nassau, caballeros. Donde cada uno pone su grano de arena. ¿Grano de arena? Ni que fuera un puto monasterio. Creíamos que Nassau era un lugar en el que los hombres hacían lo que querían. ¿Cómo impedir que los demás hagan lo mismo? Sí. Capitán Thatch, vivito y coleando. ¿Y qué hay de esa imponente sotabarba que te has dejado? ¿De qué sirve una bandera negra si se tiene una barba negra? Caballeros, ¿qué os trae por el norte?
Se rumorea que el mismísimo gobernador de Cuba espera un cargamento de oro de un fuerte cercano. Hasta entonces no nos queda otra que esperar aquí sentados. Con que el gobernador Torres, ¿eh? Suena prometedor. Bienvenido a Nassau, Capitán Bain. Señor Rackham. ¿Y dónde puede buscar uno un poco de compañía, caballeros? Dime, ¿qué harás con tu parte del botín que le robemos al gobernador Torres? ¿Volver a África como todo un rey? No puedo volver a un lugar donde nunca estuve. Nací en Trinidad. Esclavo desde siempre. Ah. ¿Pero allí no te sentirías más como en tu casa? ¿Te sentirías tú como en casa en París? Llevas razón. Con esta tez y esta voz, ¿en qué otra parte del mundo podría sentirme tan cómodo? Este país es mi mejor alternativa. Este país llamado Jackdaw, donde conozco a todos y todos me conocen. Y trabajamos juntos. No siempre por amor, sino para mantener el país a flote. Creo que te entiendo. Naveguemos, pues. ¡Por los tripulantes del Jackdaw! Vaya, hola, su excelencia. ¿Me dijeron que estaría aquí? Conozco tu rostro, pirata, pero antes tenías un nombre falso. Ah, sí, lo recuerdo. Era Duncan Walpole. Lo echo de menos. Dígame, ¿a qué se dedica un gran maestre templario en su castillo? Preferiría no decirlo. Y yo preferiría no cortarle la lengua y dársela de comer. Hace 2 años ofrecimos una recompensa por el sabio. Ahora alguien lo ha encontrado. Este oro es su rescate. ¿Quién ha sido? Un esclavista llamado Lawrence Prince. Vive en Kingston. Nos gusta esta historia, Torres. Y queremos que la concluya. Pero lo haremos a nuestra manera. Con su oro y con usted. Este es el plan. Torres se reúne con Prince, lleva una parte del rescate y le dice que el resto está por llegar. Cuando veamos al sabio, tú traes el resto del oro, haces el cambio y te vas. Yo estaré vigilando cerca. No, Kenway, lo planeaste tú solo arriesgándote a perder la confianza de tu gente. Me enferma pensar que puedas negociar con ese esclavista. Vamos, amigo. Cuando tengamos al sabio, seremos ricos. No si el maese Kidd llega hasta él primero. ¿Kidd? Por Dios. Ha venido a asesinarlo. Es el momento. No. No hasta que veamos al sabio. Aquí no nos ve nadie, Torres. Quiero ver el dinero. Esto es solo una parte del rescate. El resto está cerca. Me apena mucho traficar con un hombre de mi propia raza por dinero, señor Torres. Dime de nuevo, ¿qué ha hecho ese tal Roberts para ofenderte tanto? ¿Es esta alguna forma de piedad protestante que desconozco? Puede que otro día. ¿Cómo? La próxima vez comprueba que no nos siguen. ¡Prendedlos ya! ¡Maldito seas inútil! ¡Quítame las manos de encima! No puedo dejar que mates a esos hombres. No hasta que encuentre al sabio. Llevo una semana siguiendo a ese cerdo y mira por dónde hoy me encuentro, no con uno, sino con 2 de mis objetivos. Y tú me los arrebatas. Paciencia, hombre. Tendrás a tus presas. Cuando encuentre al sabio,
me ayudarás a matar a Prince. ¿Entendido? ¿No sería mejor vernos en una taberna? Vine a Kingston persiguiendo a un hombre. No estoy aquí para emborracharme. Podríamos unir nuestras fuerzas. Tú quieres a Lawrence Prince y yo a su prisionero. También vamos tras el sabio Edward. Mira con quién te metes. Que gane el mejor, pues. Esos guardias patrullan la propiedad de punta a punta. Me parece que usan campanas para dar la voz de alarma. ¿Lo ves? Allí. Tendremos que inutilizarlos antes de avanzar más. Con tantos hombres alrededor, no podemos confiar solo en el sigilo. Yo haré lo posible por distraerlos y llamar su atención, mientras tú tratas de liquidarlos. ¿Listo? No te llamas James, ¿verdad? No todos los días. ¡Vamos! ¡Alto! ¡Ni un paso más! Os lo ruego. Me han herido. ¡Ayudadme! Thompson, mírala, está herida. Gravemente, señor. Me siento Muy bien. muy débil. Agárrate a mí, muchacha. Que Dios os bendiga. ¿Por qué me estás acechando como un buitre? ¿Deseas hacer sufrir a un viejo? Tú mismo has causado una buena dosis de sufrimiento, Prince. Supongo que es un justo castigo. Malditos criminales, siempre con vuestra presuntuosa filosofía. Vivís en el mundo, pero no podéis manejarlo. Te equivocas sobre mis motivos, viejo. Solo busco algo de dinero. Como yo, chico. Como yo. ¡Aquí arriba, Kenway! ¡Lo he encontrado! Me acuerdo de ti, el templario de La Habana. No soy un templario, amigo. Solo era una treta. Estamos aquí para salvar tu pellejo de ese esclavista. ¿Salvarme? Trabajo para el señor Prince. Entonces creo que sirves al amo equivocado. Planeaba entregarte a los templarios. Uno ya no puede confiar en nada. ¡Robert! Tu hombre ha vuelto a escapar, ¿eh? Sí. Roberts es un diablo con una insólita aversión por la amabilidad. Supongo que hoy he perdido a 2 hombres. Dime, ¿cómo te llamas realmente, chica? Mary Reed, para mi madre. Y también para mis amigos. Ni una palabra a nadie. O te despojaré de tu hombría. ¿Quieres otra? Ponme un ponche de ron. ¿Y dónde voy a encontrar huevos frescos en este agujero? Aquí no hay más que meados e insectos. Cierto, pero lo arreglaremos. Hermosa dama. ¿Cómo la llaman? Han si están sobrios, fulana si están borrachos, pero jamás dama. Bueno, garbosa. ¡Montón de escoria! ¿Me oyes? ¡Es un montón de escoria! Es una artimaña para aplacarnos mientras se aprestan a atacar Nassau. Ya verás. No es ninguna artimaña, Bane.
Se lo oí decir al grasiento capitán bermudeño. Todo pirata que así lo quiera recibirá el perdón. Sea o no una treta, está claro que los británicos pueden volver a Nassau y vendrán armados. Necesitamos un plan. Acompáñanos, Kenway. Se avecinan problemas. Que el diablo me lleve, Thatch. Una hermosa galera. 32 cañones, ¿no? He perdido la cuenta. ¿Has ascendido en el escalafón? Dime, ¿has encontrado las medicinas? Aquí no hay nada que encontrar, por desgracia. Pero allá hay varios restos de naufragios que solo los cangrejos han registrado. Iré a ver. ¿Edward? ¡Edward, eres tú! ¡Dios santo, las Indias Occidentales son un pañuelo! Hola, Bonnet. Es una sorpresa verte aquí. Conocí al señor Thatch hará un mes y me dio cobijo bajo sus penoles, como quien dice. Afirma que para convertirme en un pirata debo dejar mis ademanes rurales. Te deseo suerte. Muchos se han hecho hombres de valía al amparo de Barba Negra. ¡Hola! ¿Ha habido suerte? Encontré una caja bajo un banco de tiburones. Por desgracia, el elixir que contiene está corrompido. Por todos los demonios. ¿Robaremos las medicinas ahora? Hay que ser discretos, Thatch. Recuerda el perdón. Según Hornigold, su orgullo no le permite considerarse pirata. Prefiere la prudencia a los cañones. La prudencia no es nada sin carisma. Aquel que se comporta como un necio solo a los necios persuade, pero aparenta ser el diablo. Y todos te seguirán. ¿Y tú encarnarías al diablo? Ante el público, sí. Todo es espectáculo. Dale a tu presa algo que temer. Un horror infernal de un sueño febril. Y los hombres se postrarán ante ti, implorándote como si fueras un dios. ¡Ah! ¡Ay, señor! Suena bien. Claro que sí. Si hallas una forma discreta de conseguir las medicinas, avísame. De lo contrario, yo me ocuparé. ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? ¿Os han atacado? Todo lo contrario. Fue Barba Negra quien atacó primero. El muy imbécil abrió fuego sobre un buque de guerra británico. ¿Y eso a santo de qué? Sigue buscando medicinas, pero te digo que se ha vuelto chiflado. Lo traeré de vuelta. Venga, déjalo. Él solo se ha metido en este lío. ¡Atención! ¡Porteros! ¡Atentos! ¡Enviadlos al infierno! Busca al capitán y acaba con esto.
no soy dado a los asesinatos, capitán. Y si te hubieras rendido, ahora no estarías desangrando. Cierra el pico, escoria pirata. Te colgarán y te secarás al sol como hicieron con los de Boston. El rey ha anunciado un perdón. Capitán, hemos registrado la bodega. El botín es mediocre. Sin embargo, la medicina lleva un sello de Charlestown. Gracias, señor Hans. Por mucho que queramos, no podemos reabastecer Nassau sin ir a Charlestown. Hay que ir allí a por las medicinas. ¡Hola! ¿Hemos ganado? Me temo que no estoy hecho para soportar las penurias inherentes a las aventuras. Nos vemos en Charlestown. Dentro de un mes. ¡Hola, Bonnet! ¡Al fin ondeas tu propia bandera! Sí, sí, Barba Negra se deshizo de mí. Era hora de probar por mí mismo. ¡Eso es magnífico! Sí, espero que sea para bien. Tendré buenas historias que contarte cuando nos veamos. Edward, tu constante amistad ha sido el tesoro más preciado que he encontrado en estos mares. Mucho más valioso que el oro y el ron. Yo agradezco el valor que me has insuflado este año. ¡Gracias! Y que los vientos te sean propicios. ¿En casa nos quieren? ¿Nos aman vuestras esposas, familias, paisanos? ¿Cómo explicáis entonces el completo desinterés por vuestro bienestar? ¡Rehenes por medicinas! Era mi única exigencia. Aún así, 6 días de puro silencio. Así que debo pensar que sois los parias de Charlestown y sacaría más provecho usando vuestros órganos de carnaza y quemando vuestros huesos. ¡Por Dios! Mi dilema es mataros o poneros a mi servicio. Es una decisión que me costará tomar, pero no me arrepentiré. Hola, Edward. ¿Se puede saber qué haces? Todo Charlestown puede ver este bullicio. Esa es la idea. Lo ven, pero de lejos. ¿Y dónde está la medicina? Enviamos un grupo a tierra a negociar con el gobernador. Fue hace una semana. Y todavía no sabemos nada. Yo me encargo. Dame un día. Hay movimiento delante. ¿Son soldados? Sí, y parece que tienen prisa. Propongo que los sigamos, a menos que hagan algo que nos coja por sorpresa. ¡Dios! ¡Se lo ha llevado! Lo siento, señor. Se ha producido un accidente. El soldado Simon... El cocodrilo. Calla. ¿Qué pasa en el puerto, soldado? Habla. Señor, no ha herido a ninguno de los cautivos, pero el ambiente se ha caldeado. Quizás sea hora de... ¿Rendirnos? Jamás. La ciudad está bajo mi mando. Y no pienso ceder ante un pirata. Sí, señor. Nadie tocará las medicinas mientras yo tenga la llave de los suministros. Que la peste y las calamidades se los lleven. ¡Piratas! ¡Su barco está aquí! ¡Replegaos a la mansión! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, auxíliame! ¡Y castiga a estos demonios! ¡Ah! Barba Negra te ha hecho la mejor oferta que se puede obtener de un pirata. Puedes renegar de sus métodos, pero solo quiere medicina.
Y ahora la conseguirá. Deberías haber negociado. ¡Ha regresado, capitán! ¿Cuál es el botín? 2 cajas y los medios para mezclar más dosis. Eso es saber pensar, porque escasea en estos tiempos. ¿Oyes eso, señor Rax? Mi joven amigo regresa con ofrendas y con ello te salva el cuello. ¿No le darás las gracias? Deberíamos salir de estas aguas, Thatch. El gobernador va a traer más soldados. Nada, sigue avanzando. Tengo asuntos pendientes en el norte. Te rindes, ¿no es así? ¿Nos dejas? ¿Dejas, Nassau? Mira, chico. Mi 4ª década en este mundo se acaba. Y si no voy a conseguir una quinta tranquila y cómodamente, prefiero llamar a la puerta del diablo antes que ser capitán un año más. Nos volveremos a ver, muchacho. En este mundo. O en el de abajo. ¿Dónde vas? ¿Al mercado? No. Yo... Mis padres quieren que viva con ellos. Y me gustaría. ¿Qué quieres decir con vivir con ellos? Tú vives aquí conmigo. Lo siento, Edward, pero mi padre tiene razón. Tenías un sueldo decente trabajando en la granja. ¿Por qué no te puede valer con eso y... conmigo? ¿Sueldo decente? Ese trabajo era abusivo. ¿Quieres estar casado con un campesino de por vida? Muy bien, Edward. Muy bien. Caroline, si te vas ahora, nunca sabrás lo que habría pasado. ¡Caroline! ¡Caroline! ¿Das forma a tus sentimientos? Es una carta para mi esposa. Aunque admito que es tarde para esto. Vaya, tu duro corazón debería ser más blando. O tus partes blandas más duras. ¿Y cómo es que te interesan tanto sus partes, señor Rackham? Te gustaría conocer mis secretos, ¿verdad? Oh, sí. Dame una pequeña pista, ¿vale? O una grande, si es que eres un caballero de verdad. Abre la mano. ¡Oh! ¿Quién dispara? ¿Barcos colándose en el puerto? Dios. Vaya, qué sorpresa. El rey Jorge se ha cansado de nuestras travesuras. ¿Quién es ese? El capitán Woods Rogers. Y no me gustaría que me viera la cara. Queremos parlamentar con los hombres que se autodenominan gobernadores de esta isla. Charles Vane, Ben Hornigold y Ed Thatch. Acercaos, por favor. Vendrán por lo del perdón del rey. ¿Qué diablos hace Hornigold? Mocoso, pusilánime. ¿Qué estáis tramando? Algo no cuadra. Mierda, debería estar allí. Este comodoro está aquí por más razones de las que mencionan. Dijo que tenía una lista de planes. Me gustaría verlos. Espero que sean sensatos, caballeros, y acepten el perdón del rey lo antes posible. Pues hasta entonces, quedarán confinados en Nassau.
Lo lamento, pero este perdón es la mejor opción para evitar un juicio público. El gobernador lo ha explicado con claridad, gusanos. Llevad este mensaje. Aceptad la protección del rey o arrasaremos esta ciudad y os colgaremos a todos por el cuello. Calma. Comodoro Chamberlain, somos mensajeros, no verdugos. Todavía no. Oh, gracias, señor. Dios lo bendiga. Esto es un golpe de suerte, muchachos. Aceptemos el perdón del rey para conservar la dignidad que nos queda. ¡Maldición! Mejor que me cuelguen antes de rendirme a ese pisaverde. Usa la cabeza, Bane. Aquí tuvimos una gran oportunidad para coger algo y modelarlo en un gobierno gestionado por hombres visionarios. Pero en 2 años lo mandamos a la mierda. No cometer el mismo error. Es verdad lo que dice. No podéis asumirlo. ¡Javier! ¡Parugos! Os veo en la horca. ¡Os matarán a todos! ¡Cabrones! Necesito un trago. Míralos, chaqueteros. Me pone enfermo pensar en el tiempo que he tenido que aguantar toda esa mierda de Hornigold. Veo que eres un hombre de principios, Capitán Hornigold. Un hombre a quien creo poder confiar mis ideas. Fe, Charles. Sobreviviremos a esto con nuestro orgullo intacto. Eso sí que es tener confianza. ¿Tienes un plan que quieras compartir? Nassau es historia, eso está claro. Yo digo que nos larguemos esta noche y nos reunamos en mi guarida. Me gusta. ¿Qué idea tienes? Los británicos han desembarcado sus suministros. Si les birlamos pólvora y alquitrán, haremos un brulote y lo enviaremos directo al bloqueo para volarlo en 1000 pedazos. Bien. Usaremos la nave de Rackham. No es un buen capitán. Mi conciencia está tranquila. Bien. Tú encárgate de la pólvora y yo haré lo propio con el alquitrán. Venga, os retrasáis. Es este maldito cáñamo. Teniente. Señor. El Comodoro teme una revuelta. Nos ha ordenado hundir los malditos barcos piratas anclados en ese puerto, esta noche. ¿Contra el deseo del gobernador? Es una orden directa, soldado. Tomarás posesión del galeón anclado y esperarás órdenes del Comodoro. ¿Está claro? Sí, señor. Cabrón artero. Alguien debería degollar al Comodoro antes de que dé esa orden. ¿Eso crees? Si no, nos quedaremos varados. Bien, yo lo mataré. Habéis perdido el juicio. No participaré en el asesinato del Comodoro. Es un hombre del rey. No podemos arriesgarnos. Vete. Te estaré esperando. El gobernador nos ha dado su perdón, Comodoro. ¿Es que la palabra de un hombre ya no significa nada? ¿Acaso la sífilis te nubla el cerebro? ¿A qué tanto encono para proteger esta miseria? Sois parásitos que se alimentan del trabajo de los honrados. En eso me parezco mucho al rey Jorge. No eres más que un campesino. Puede que tomes mi vida, pero eso no hará que la tuya mejore. ¿Sigues hablando por algún motivo? Si no fuera por ese idiota del gobernador Rogers, os habría colgado de vuestros propios mástiles. Ratas. ¡A todos! El Comodoro ha muerto. ¿Listos? Casi. Tuvimos un problema con el galeón porque un par de... ¡Maldita sea! ¿Ibas a encender eso aquí, patán? ¡No! Aquí hay suficiente pólvora para volar toda Nueva Providencia por los aires. Déjame, amigo. Ya me has zurrado. Como decía, unos casacas rojas requisaron nuestro galeón. Tenemos que aniquilarlos para usar sus cañones y romper el bloqueo. ¡Yeah!
Es como un cataclismo. ¡Arded, cabrones! ¡Meteos el perdón por el culo, gobernador! Brincan como si hubiesen conseguido un botín. Hola, Kid. ¿Te has perdido lo bueno? Sí. Una pena lo de Nassau. Y la espantada de Barba Negra. Oh, ya veremos lo de Thatch. Vane ha ido en su busca y yo le seguiré en breve. ¿Esto es lo que queda de vuestro experimento democrático? Sí. Aquí hacemos lo que nos place y a nuestro ritmo. Por el amor de Dios, Edward. ¿Es que tu olfato solo capta el hedor de los ricos? ¿Qué mosca te ha picado? La realidad, amigo. La realidad. Cuida de que este borrachín no te arrastre a la bebida. He vivido más que la mayoría de los hombres como yo. He de admitir que, comparado con Nassau, es toda lástima. ¿Crees que si viene Barba Negra cambiarán las cosas? Seremos la pesadilla de todo capitán, mercader o armada. Intenta resucitar Nassau y la volveremos a perder. No quedamos los suficientes. Ya sabemos quiénes son los enemigos. Ahora las cosas serán distintas. Eso es lo que me asusta. Eres una verdadera decepción, Thatch. Dice que ha decidido quedarse. Que se pudra. Y al diablo con los que decidáis hundiros en el olvido junto a este miserable. Ese hombre es un imbécil. Sé que has venido para llevarme a casa. Y agradezco tu fe en mí. Pero tras el fin de Nassau, me siento acabado. Yo no opino lo mismo, amigo. Pero no te obligaré a cambiar de idea. ¿Aún sigues buscando a ese tal sabio? Sí. El mes pasado, capturando un botín, oí que un tal Roberts dirigía un barco de esclavos llamado Princesa. Quizá te interese. El Princesa. Gracias, Thatch. Ahora no te quedes ahí con cara de pasmado. ¡Estamos celebrando mi retiro! ¡Dadle a este hombre su desayuno! Guardadme algo, ¿eh? ¡Toma! ¡Los monstruos sin oro! ¡Podríamos haber sido héroes! ¡Thatch! Señor, ¿y qué hay de Thatch? ¿Ha caído? ¿Capitán?
se ha condenado. Recuperamos esto. Esta noche hemos perdido a Edward Thatch. Pero Barba Negra aún vive. Vive en cada pesadilla de los gobernadores. En las temibles historias que cuentan los oficiales. En el corazón de cada pirata que solo anhela su libertad. Su recuerdo permanecerá. Ahora y siempre. Here's a health to the company, and one to my loss. Let us drink and be merry, all out of the one glass. Let us drink and be merry, all grief to refrain. For we may or might never all meet here again. El ron sabe más dulce con amigos, pirata. Otra vez con eso, Kenway. Creí que ya habías terminado con los cuentos de hadas. Aún no. Así que han liquidado a Thatch. Mierda. Le superaban en número. No pude alcanzarlo. Que el diablo lo acoja era fiero, pero su corazón estaba dividido. Es difícil renunciar a la vida que conoces. Sí. Al idiota de mi padre le gustaba jactarse de que iba a adquirir un barco propio. Conseguiré un contrato de corso, Charlie. Tu viejo será capitán. Se ahogó en whisky sin navegar jamás. Escucha, Kenway. He estado dándole vueltas a ese plan tuyo. Ese observatorio del que siempre hablas. ¿Cómo sabemos que existe? Hay que encontrar un barco llamado Princesa. A bordo habrá un hombre llamado Roberts. Él nos guiará. Los esclavistas trabajan para la Real Compañía Africana. Busquemos una de sus naves y hagamos algunas preguntas. Este capitán afirma que el Princesa zarpa de Kingston cada pocos meses. Muy bien.
Marcaremos un rumbo. ¡Me habéis destrozado todo mi aparejo, macacos! ¡Me pagaréis por ello! ¡Mierda, Bane! Oh, Charles, estás hecho todo un matón. Deja de provocarme, Jack. Provocarte es mi pasatiempo favorito, Charles. ¡Muchachos! Veréis, los chicos y yo hemos celebrado un pequeño consejo mientras perdíais el tiempo con esto. Y han decidido que yo sería mejor capitán que unos insensatos como vosotros. ¡Te rebanaré el cuello, traidor! Y a este creo que lo venderé por 10 libras en Kingston, pero no puedo arriesgarme con 2 piezas como vosotros. Lamentarás este día, Rackham. Yo lamento casi todos. ¡Amarradlos! Al agua. ¡Te destriparé, Jack Rackham! ¡Te abriré en canal! ¡Te arrancaré las tripas y me haré un puto laúd con ellas! ¡Maldita sean! ¡Deja de gritar, Bane! ¡No sirve para nada! Vaya, vaya. Pero si es el temible Edward Kenway quien habla. ¿Podría el señor capitán decirnos cómo piensa sacarnos de este apuro con un navío sin velas ni timón? ¡Cierra el pico! No te muevas. Me quedaré con las ostras que has encontrado. Pobre infeliz. Si te dignaras a echar un vistazo, verías que la isla está llena de comida. Estoy buscando Patán. Encontré algo. ¡No! ¡No me sigas! ¿Me oyes? ¡No vengas tras de mí! Maldito desgraciado. ¡Eres un maldito bellaco, Bane! Pisa verde. Aún te queda la mitad del trabajo por hacer. Maldita sea. ¿Es esta mi recompensa por creer en la integridad? ¿Por creer que una rata de sentina como tú podría mostrar sentido común por una vez? Quizá Hornigold llevara razón. Quizá el mundo necesite hombres con ambición para evitar que gusanos como tú lo arruinen todo. O quizá es que tú no tienes agallas para vivir sin arrepentirte de nada. No me reserves un sitio en el infierno. No pienso ir pronto. ¿Y dices que apresaste una goleta pesquera tú solo? Menuda hazaña, capitán. Al igual que lo fue recuperar mi bergantín. Una vez más, os debo una. Este ratero no aguantó ni 2 meses con tu barco antes de volver arrastrándose a Nassau. Pidió el perdón de inmediato. No tuve elección, muchachos. Ese Rogers no paraba de seguirme. ¡Cierra la boca, Rackham! ¿Y bien? ¿Sigues detrás de esa esquiva fortuna? Sí, y estoy cerca. He oído que el sabio zarpará de Kingston en un barco llamado Princesa. Podrías dar un mejor uso a tu ambición, Kenway. Encontrémoslo juntos. No tengo paciencia para ti y tus místicos, Mary. Quiero probar la buena vida. Una vida fácil. Nadie que sea honesto tiene una vida fácil. Y lo único que se desencadena al desearla es dolor. Bueno, Rackham. Hora de retirarse.
Supongo que debería preguntar por la princesa que buscas. Gracias, Ade. Nos vemos en la ciudad. ¿Qué pasa, Ade? Este canalla trabaja para la Real Compañía Africana. Dile lo que me has contado. No he visto al princesa en 8 semanas o más. Debe de estar a punto de volver. ¿Qué más? Pensaba que este era esclavo de los hombres que preguntaron por el princesa esta mañana. Así que le dije... ¿Qué hombres? Marineros altivos sin uniforme. Y un caballero con una cicatriz aquí. ¿Hacia dónde se han ido? Dijeron que andarían por aquí cerca. Yo me he cansado de perseguir tus fantasmas, Edward. Y los demás. Aguanta un poco, hombre. Estamos cerca. Si me permitís la pregunta, señor, ¿para qué sirven esas muestras de sangre que estamos tomando? Torres me ha dicho que para que el observatorio funcione se necesita sangre. ¿A qué os referís? Si se quiere usar el observatorio para, por ejemplo, para espiar al rey Jorge, hará falta una gota de sangre del rey. En otras palabras, una muestra de sangre nos da acceso a la vida de un hombre. ¿Entonces Torres pretende espiarme? Porque le acabo de dar una muestra de mi sangre. Yo también, Capitán Hornigold, y todos los templarios. Es una medida de seguridad. Y confianza, supongo. Sí, pero no temas. Torres ha enviado nuestras muestras a un refugio templario en Río de Janeiro. No seremos los primeros espiados en el observatorio, te lo garantizo. Sí, señor. Supongo que es un pequeño precio a cambio de todo lo que me han dado los templarios. Exacto. Entonces ven, no hagamos esperar al gran maestre. ¿Dónde nos reunimos? En los muelles, están cerca. Señor, llegaron los refuerzos. ¿Y del paradero actual del sabio se sabe algo? África, su excelencia. África. Los vientos de esa ruta son desfavorables. Coincido, gran maestre. Tendría que haber ido yo mismo. Cualquiera de mis galeras de esclavos sería más que capaz de hacer ese viaje rápidamente. ¿Galera de esclavos? Capitán, te pedí que abandonaras esa infame empresa. No logro ver la diferencia entre esclavizar a algunos hombres y a todos los hombres. Nuestro objetivo es dirigir el rumbo de la civilización, ¿no? Un cuerpo encadenado lleva a la mente a rebelarse. Mas esclavizad la mente de un hombre y su cuerpo le seguirá con gusto, con eficiencia. Cuánta razón, gran maestre. Recordadme en qué parte de África buscamos. En Príncipe, señor, una pequeña isla. He enviado a 2 de los mejores, Burgess y Cochrane. Corsarios con buques rápidos y firme voluntad. ¡Edward Kenway! Imagina mi sorpresa al ver tu yacto fondeando aquí. ¿Ya has oído todo lo que tenías que oír? ¿Partirás ahora a salvar al sabio de nuestras garras? ¡Mal rayo te parta, cabrón! ¡Nos has traicionado! Porque hallé un camino mejor. Los templarios conocen el orden, la disciplina, la estructura. Pero tú jamás entenderás tales sutilezas. Adiós, viejo amigo. Una vez fuiste un soldado, cuando luchabas por algo real. Por algo más que tu pellejo. ¿Qué rumbo llevamos, capitán? Hacia Príncipe, oficial. Nos dirigimos a la costa africana. Capitán Kenway. Otra situación desesperada, Roberts. Debemos dejar de vernos así. Deja de seguirme y tu deseo se hará realidad. Eso no es necesario. Sabes que soy un hombre de palabra. Hoy han matado a nuestro capitán Howell en una emboscada portuguesa. Estúpido cabezota. Le dije que no desembarcara. Fue organizada por los templarios Burgess y Cochrane.
Los mismos que te llevaron a La Habana. Veo que los templarios nunca me dejarán en paz, ¿verdad? Supongo que ha llegado la hora de hacerles frente. Me gusta cómo suena eso. Y sé exactamente qué hacer. Pero esos hombres, Burgess y Cochran, no pueden marcharse sabiendo lo de mi huida. No lo harán. No temas. Nos has vencido, Kenway. Has demostrado ser un gran asesino. ¿Y para qué? Por su maldito orgullo. Os interpusisteis entre mi botín y yo. Algo que nadie debería hacer. Un necio engreído. Como dijo Hornigold. Esa basura templaria no es nada para mí. Ninguno lo sois. Y tú te lo pierdes, Kenway. Los templarios nos acogieron cuando todo se fue al carajo. No nuestro rey. Ni nuestro país. Los templarios. Los templarios son nuestra familia. Y la tuya. Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas he resuelto que es mejor ser un comandante que un hombre vulgar y corriente. Vaya. Tu insistencia resulta halagadora. Estoy buscando el observatorio. Dicen que solo tú puedes encontrarlo. Dicen la verdad. A pesar del desagrado que causa en mí tu entusiasmo, veo mucho potencial en ti. Soy Bartholomew Roberts. Edward. Ahora no tengo ningún secreto. Pero si me ayudas, en 2 meses hallarás tus respuestas. Al oeste de las islas de Barlovento. Es curioso. Con el escorbuto, la cura es mejor que la enfermedad. Pero cuando contraes la sífilis por una ramera y la tratas con azogue, prefieres contraer la enfermedad antes que curarla. ¿Hay algo que te inquiete? Todos los hombres desean vivir según un código o un credo, ¿no? Pero al menor revés, recurren a sus instintos antes que a las leyes que los rigen. Pero ¿de qué sirve un credo si no impele a los hombres a actuar de acuerdo con él? Puede hacer que los hombres se sientan parte de algo. ¿Tú qué opinas? Que los hombres son como ovejas. Y que un viejo lobo como yo se merece cada gota de sangre que derrama. Dirígete a este lugar. Solo con hombres de confianza. Capitán Kenway. ¿Usaremos tu navío para este nuevo plan o el mío? Querría oír los detalles antes de decidir. Bueno, es una pequeña táctica. Esta fuente de información me acaba de revelar que el tesoro que busco está en un galeón cercano. Por su bien espero que sea verdad. ¿Has calculado bien este plan? Así es. Gracias a este hombre nos haremos con una bandera portuguesa que nos permitirá acercarnos al objetivo. Es una idea muy sencilla. Si sigues mis órdenes al pie de la letra. El Jackdaw, pues. Excelente. ¡Rex, pasa aquí! Nos han divisado. No han tardado mucho. ¡Zafarrancho de combate a los cañones! ¡Todo el mundo! ¡A sus órdenes, capitán! ¡Oigamos cómo ruge esta bestia!
Ahí está mi premio. Veo que los templarios han estado ocupados. Sangre de Lawrence Prince. Inútil ya. Woods Rogers, Ben Hornigold, hasta el propio Torres. Pequeñas cantidades para algo especial. Debes llevarme al observatorio, Roberts. Debo saber qué es. ¿Con qué objetivo, eh? ¿Lo venderás ante mis narices? ¿O nos uniremos para aumentar beneficios? Voy a hacer lo que más me convenga. ¡Qué absurdo! Mi objetivo es vivir poco, pero feliz. No puedo ser más optimista. Muy bien, Capitán Kenway. Echemos un vistazo. ¿Puedes sentirlo, Ade? Estamos a punto de saborear el premio más grande. Solo siento el cálido viento en mis orejas, capitán. Vamos, hombre. Cuando nos hagamos con este tesoro, podremos retirarnos. Todos nosotros. Ya veremos. Roberts! Amarramos y nos vemos en tierra. Te han seguido, Capitán Kenway. Me pregunto desde hace cuánto. ¡Es Hornigold! Al cuerno con ese chaquetero. Ocúpate rápido de tu viejo amigo, capitán, antes de que me arrepienta de ayudarte. Volveré pronto. En el pasado pudiste tener algún ideal. Pero ahora tienes el corazón de un verdugo. Y solo puedes hacer gala de tu temple para justificar tus errores. Me gusta más que el tuyo, Ben. El corazón de un traidor. Que se cree mejor que sus compañeros. Así es. Y ha demostrado ser cierto. ¿Qué has hecho desde lo de Nassau? Matar y sembrar el caos. ¡Te has aliado con aquellos a los que antes odiabas! ¡No! Estos templarios son diferentes, ojalá lo comprendieras. Pero si mantienes tu rumbo actual, pronto te quedarás solo en el camino. Y acabarás en la horca. Puede ser. Pero ahora hay una rata menos en el mundo. Y eso me basta. ¿Ha muerto el cazador de piratas? Sí, yo mismo lo hice. ¿Por qué solo tú conoces lo que tantos quieren? Nací con el recuerdo de este lugar. Recuerdos de otro tiempo, creo. Como otra vida que ya he vivido. Me dejas igual que estaba, amigo. Explícate mejor. Otro día. Después de ti, capitán. El sendero es peligroso. Un artilugio valioso, ¿no? Brujería, eso es lo que es. No tanto. Todos los mecanismos que dan luz a este dispositivo son cosas físicas. Antiguas, sí, pero no sobrenaturales ni extrañas. Con esto seremos los amos del océano. ¡Oh, qué ambición! En mi código no hay nada acerca de la lealtad, chico. Has cumplido tu parte, pero nuestra sociedad ha terminado. ¡Date por muerto, Roberts! Oh, tu Jackdaw ha huido, Edward. ¿Eh? Es lo bueno de la democracia. Muchos votos valen más que uno. Podrías navegar conmigo, pero con un temperamento como el tuyo acabarías matándonos a los dos. Por suerte,
Sé que el precio por tu cabeza es generoso y pretendo reclamárselo al rey. ¿Has visto el interior de una prisión jamaicana, chico? Dime. He tenido un presentimiento horrible. Te van a hacer daño. No lo soportaría. Tendré cuidado, te lo prometo. Y cuando esté hasta arriba de oro, mandaré a buscarte. En serio. ¡Caroline! ¡Ven aquí! ¡No te esfuerces! No puedo prometerte que vaya, Edward. Si te embarcas en esta empresa absurda, no te prometo nada. No te rindas, Caroline. Necesito que creas en mí más que nunca. Los cargos, señor. Quiero volver a oírlos. Milord. El Tribunal de Su Majestad argumenta que las acusadas Mary Reed y Anne Bonny realizaron actos flagrantes de piratería y felonía, atacando y robando 7 pesqueros de manera hostil. En segundo lugar, el tribunal argumenta que las acusadas acecharon, dispararon y robaron 2 balandros mercantes en alta mar, haciendo temer por sus vidas físicas a los capitanes y sus tripulaciones. Edward James Kenway, nacido en Swansea de ascendencia heterogénea, de padre inglés y madre galesa. Casado a los 18 con Caroline Scott, ya separados. Dicen que es una mujer hermosa, pero ahora mismo no se encuentra bien. Si la tocáis, cabrones, sos... ¡Qué sorpresa encontrarte pudriéndote en una prisión jamaicana! Nos dijeron que te habías asociado con el pirata Roberts. Si conoces la ubicación del observatorio, dínosla ahora y enseguida estarás fuera. Rogers puede retener a los británicos por un tiempo, pero si no cooperas, este será tu destino. Mary Reed y Anne Bonny, iréis desde aquí hasta el lugar del que habéis venido y de allí al lugar de la ejecución, donde se os colgará del cuello hasta que no quede la mínima duda de que estáis muertas y bien muertas. ¡No, no! ¡Que Dios en su infinita misericordia se apiade de vuestras almas! ¡Estamos en cinta! ¡Lo habéis oído todos! ¿Qué dice esta arpía? Argumentan embarazo, milord. ¡Eso! No podéis colgar a una mujer preñada, ¿verdad? ¡Silencio! ¡Silencio! Si lo que dices es cierto, se aplazarán las ejecuciones, pero solo hasta el fin de la gestación. Pues la próxima vez que me busquéis, lo estaré otra vez. ¡Sacadlas de aquí! Mary. Mary, soy yo, Edward. ¿Quién es él? No pasa nada, Anne. Es un amigo. ¿Qué le pasa a Mary? Está enferma. ¿Y su bebé? Se la llevaron. No sé dónde. ¡Ah! ¡Ah! Sé que duele, señora, pero no debemos hacer ruido. ¿Puedes andar? No mueras por mi culpa. Vete. Eres una terca. Mierda. Se suponía que tú me sobrevivirías. Ya he hecho mi parte. Te toca a ti. Si vinieras conmigo, podría. Mary. Estaré contigo, Kenway. Siempre.
pasado a Mary? ¿Qué ocurre? ¿Ha muerto? ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¿Qué vas a hacer ahora? Nada prudente. No te las has ganado, pero te quedarán bien. Te deseo buena suerte, Edward Kenway. ¿Más? Una botella. Antes quiero ver el dinero. ¿Vale con esto? No conseguirías igualar todo lo que he hecho ni aunque vivieras varias vidas. Porque eres un buen hombre, Edward. La bondad es tu enfermedad. Ese es mi premio, Roberts. ¡Dámelo! Calma, cachorrito. Vuelve a tu madriguera. No tienes lo que hace falta para enfrentarte a mí. ¡Roberts! Bienvenido a bordo, Kenway. Te aguardan botines, saqueos y aventuras. ¿Te apuntas? ¡Largo de aquí, Ben! Brindemos por la libertad. Por los caballeros ricos y las mujeres disolutas. Por un mundo lleno de canallas más válidos que los reyes y reinas que nos han expulsado. Como hombres de fortuna disfrutamos de abundancia y satisfacción, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida? Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas he resuelto que es mejor ser comandante que hombre vulgar y corriente. De un águila que volaba alto sobre los campos de un pastor y que... ¡Mira! ¡Hace 2 años! ¡Me lo prometiste! ¡Te fuiste! ¡Cuanto más te necesitaba! ¡Era toda tuya! ¿Por qué esta vida errante? ¡Es que no te hago feliz! ¡Estoy tan cerca, Caroline! ¡Por favor, déjame hacerlo! Todo lo que haces es por puro rencor, Edward. ¡No me mueve el rencor! ¡Sino el coraje! ¿Coraje para qué? No queda nadie en tu vida a quien te importes. ¡Dios os maldiga a todos! ¡Me basto para esto! Maldito inepto. Siempre buscando destruir en lugar de forjar. Aunque sea forjarte a ti mismo. ¡Déjame en paz! Cambia el rumbo, Edward. Cambia tu maldito rumbo antes de que sea tarde. Capitán Kenway, se te ve falto de espíritu. Dios. La cabeza me está matando. En pie. Me pusiste en un aprieto, Ade.
Debería guardarte rencor por haberme dejado con Roberts. Pero la verdad es que me alegro de verte. Yo también. Y te complacerá saber que tu yacto sigue de una pieza. Dirijámonos a... ¿Te vas? Sí, tengo asuntos que atender. Vale, escucha. Cuando tu corazón esté listo, visita a los asesinos. Entonces comprenderás. Por Dios, ¿de qué diablos ha pasado aquí? Tú pasaste, Edward. El daño que causaste hace 6 años no ha sido reparado. No soy un amigo fácil, ¿verdad? Por eso estás aquí. Luchar junto a un hombre tan motivado por su propia gloria y beneficio es duro, Edward. Me he dado cuenta de que los asesinos y su credo son una causa más honorable. ¿He sido injusto? No. Durante años he ido de acá para allá, cogiendo lo que quería sin importarme un bledo a quienes dañara. Pero ahora, que tengo riquezas y una reputación, no me siento más sabio que cuando partí de mi hogar. Y cuando contemplo el rumbo recorrido, sigo sin encontrar a ningún ser querido junto a mí. Hay tiempo para reparar el daño, capitán. Mary, antes de morir, me pidió que la ayudara, que enmendara lo que había hecho. ¿Me ayudas? Anne. El segundo ataque este mes. Debí haber trasladado esta aldea hace mucho. Yo causé todo esto hace años, pero ahora permaneceré a tu lado. Harán falta más que unos favores para convertirte en un verdadero asesino. Iremos paso a paso, amigo. Yanumu Kagwol Yetel Lapishan. Y una vez más, te damos las gracias. Eres bienvenido. Gracias. Si me lo permites, descansaré aquí un poco antes de partir. Y su bebé. Es una mujer fuerte, pero no es invencible. Lamento mucho tu pérdida. Si hubiera seguido en prisión, me lo habrían quitado. Pero estaría vivo. Quizá Dios me dice así que no estoy lista para ser madre. Que antes he de dejar esta vida de borracheras y peleas. Eres una luchadora. En prisión, oí historias sobre cómo las infames Anne Bonny y Mary Read capturaron la Armada Real juntas, sin ayuda. Es verdad. Y habríamos ganado si Jack y los suyos no se hubieran desmayado en la bodega de tanto beber. Edward. Todos se han ido, ¿no? Mary, Rackham, Thatch y los demás. A pesar de sus groserías, los echo de menos. ¿Tú también lo sientes? ¿Sientes el vacío? Sí. Claro que lo siento. Sí.
Caroline, pronto volveré a casa. Esa es la verdad, hasta donde me es dado saber. Aún estoy sano de cuerpo y despierto de mente. Mantengo cierta esperanza de que me quieras contigo a mi regreso. Aunque estamos casados a los ojos de Dios, los tuyos pueden verlo de otra manera. Rezo porque eso no ocurra. Espera la llegada de un barco llamado Jackdaw. Estaré al timón soñando con tu bella cara. No la he olvidado en todos estos años lejos de ti. Tu devoto esposo, Edward James Kenway. Puedo reconocer a mis objetivos, pero ¿cómo los encontraré? Tenemos espías en todas las ciudades. Ve a nuestras guaridas y los asesinos te indicarán. Eso servirá con Torres y Rogers. Pero Roberts no estará en ninguna ciudad. Podría tardar meses. O años. Pero eres un hombre de recursos y talento, capitán. Creo que lo encontrarás. Y si no sabes qué hacer, siempre puedes pedir ayuda a tu oficial de cubierta. ¿Cuál es el rumbo? ¿Oficial de cubierta? Todo al oeste, capitán. Si es que aún vamos a Kingston. Así es, señorita Bonnie. Da la orden. ¡Levad anclas y largad amarras, marineros! ¡Rumbo a Jamaica! Capitán Kenway. ¿Tienes algo para mí? La ubicación del templario Woods Rogers. Está asistiendo a un acto político, así que haz un trabajo limpio. Se rumorea que el rey Jorge requiere a Rogers en Londres. Sí, no está contento con su progreso en Nassau. Por lo que he oído, aún hay demasiados piratas sueltos. Necesitarás un disfraz para engañar a los mandamases de esa fiesta. Te sugiero que visites al diplomático Ruggiero Ferraro. Lleva un tiempo en nuestras listas. Entendido. ¿Envías esto a Inglaterra por mí? Sí, un barco zarpa mañana. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Una vez fuiste un corsario. ¿Por qué careces de respeto hacia los marineros que solo tratan de sobrevivir en este mundo? Jamás podrías comprender mis motivaciones, cretino. Tú que has pasado toda tu vida desmantelando todo aquello que hace que nuestra civilización brille. Las comprendo perfectamente. He visto el observatorio y conozco su poder. ¿Usarías ese dispositivo para espiar, chantajear y sabotear? Sí. Y sería por una causa más noble. Para garantizar la justicia, sofocar las mentiras y buscar la verdad. No hay hombre en la Tierra que precise ese poder. Pero dejas que ese bandido de Roberts lo utilice. No. Voy a recuperarlo. Y si me dices dónde está, detendré a ese hombre. Aquí, junto al filo de una hoja, por fin encuentro en ti a un amigo. Príncipe. Maldito loco. Nuestras fuentes indican que en Príncipe ya está. ¿Ahora dónde? Coge tus cosas y haz el equipaje. Partimos hacia África. Capitán, echemos un vistazo.
¡Capitán! ¡Aquí queda uno con vida! ¿Quién ha sido? Fue una nave grande. La Royal Fortune. Roberts. No tuvo clemencia. No dijo nada. Una vida corta, pero feliz, como prometí. ¿Qué significa feliz para un matón como tú? Ah, Edward. Tu última puñalada es la peor. Pero yo no soy una fuente de caos sin sentido. Porque siempre que he navegado por estos mares, lo he hecho guiado por el amor de una mujer. Ojalá la hubiera vuelto a ver. Solo una vez en esta vida, y por breve que fuera. Ya no existe esa esperanza, pero haberla tenido siempre me ha motivado. ¿Y qué hay de ti, Edward? ¿Has encontrado la paz que buscabas? Yo no aspiro a tanto. ¿Qué es la paz sino un periodo de confusión entre dos guerras? Aparenta ser estoico, pero sé que el corazón te gobierna más de lo que reconocerás. No te equivocas. Así que... ambos conocemos la añoranza. Pero yo volveré a ver a mi esposa. Ese es el premio por recobrar la razón. Sí. Entonces te deseo suerte. Rona, estábamos por aquí y queríamos verte. Ah, Capitán Kenway. Supongo que soy la persona más amistosa que has encontrado aquí. ¿El toque de queda en La Habana es culpa mía? Sí. Torres cree que alguien va tras él. Y no se equivoca. Obra del demonio. ¿Es lo que creo que es? Sí. Observa. Con la sangre del gobernador, podemos ver a través de sus ojos. Eso es cerca de la iglesia. Guarda esto bien. Por si acaso. Hay buenas vistas desde lo alto de esa iglesia. Iré a echar un vistazo. No la impliques tanto, Kenway. No es de los nuestros. Por ahora. Bien, entonces os lo dejo a vosotros. Estaré en la guarida. Buena suerte. ¿Qué ves? Está tranquilo. Solo hay guardias y gente del pueblo obligada a escuchar a ese cura tan pesado. Torres debe de estar dentro. Espera. Ese parece tu hombre. Ya lo tengo. Ni hablar, Edward. No he subido hasta aquí para que solo te diviertas tú. Lo siento, Anne. Torres es mío. Eso ya lo veremos. El primero que llega se lo queda. Estás acabado, Torres. ¡Dios! Otra vez tú, ¿eh? Si pudieras hablar, amigo, me encantaría oír tu versión. Una vez me diste una lección de humildad que me hizo mejorar. Muere sabiendo que a pesar de tu sufrimiento,
contribuiste a hacer de un bribón un soldado. Abandona esta vida y descansa en paz entre los muertos. Sabemos que Torres se ha ido. ¿A quién perseguías? En el frasco ponía Torres, pero contenía la sangre de su ayudante. ¿A dónde ha ido? Zarpó esta mañana rumbo al oeste, siguiendo la costa. El observatorio. ¿Lo seguimos? Informa a Atabay. Lo tenemos acorralado. ¿Quién es ese Torres? ¿Y qué ha hecho para merecer una sentencia de muerte? Es un templario, como Rogers y Hornigold. Hombres que urdían planes para usar el observatorio con fines equivocados. Por el poder y el control. La violencia que ejercería con esa cosa sería sutil pero intensa. Letal, pero sin dejar huellas. ¿Me comprendes? Como si hubiera una sequía y la gente tuviera sed. Y un hombre tuviese agua y no le diera de beber a nadie. Ese tendría las manos manchadas de sangre. Sí, eso mismo. Muy bien. Capitán Kenway, eres una pústula en mis posaderas. ¿Disfrutas con mi muerte? Solamente hago mi trabajo, Torres. Habrías hecho lo mismo conmigo. Creo que ya lo hemos hecho. No te queda familia, ni amigos, ni futuro. Has perdido mucho más que nosotros. Puede ser. Pero matarte reparará con creces todo el daño que he causado. ¿De veras crees eso? Preferirías ver a toda la humanidad acorralada en una cómoda prisión, a salvo y sobria, pero desprovista de toda razón y carente de todo espíritu. Así que sí. Después de todo lo que he visto y aprendido en estos últimos años, lo creo. Tienes fuertes convicciones. Te sientan bien. Torres ha despertado algo temible. ¿Estamos a salvo? Con el dispositivo de vuelta, creo que sí. ¿Cómo llamaríais a este lugar? ¡La locura de Kenway! Hetzawol Tesu Tukila. Kagwenen. Sellaremos este lugar y tiraremos la llave. Hasta que otro sabio aparezca, esta puerta permanecerá cerrada. La última vez que estuve aquí había frascos. Contenían la sangre de hombres antiguos, dijo Roberts. Pero ya no están. Pues tenemos que recuperarlos, antes de que los templarios se enteren. Únete a nosotros en esta causa. Lo haré, pero... primero he de arreglar lo que estropeé en casa. Por cierto, ha llegado una carta para ti. De Inglaterra. Gracias, Sade. Caballeros, ¿qué os parece todo esto? Nos vendrá muy bien. Pero nuestro objetivo debe ser dispersar nuestras operaciones. Vivir y trabajar entre la gente que protegemos, como nos aconsejó Altair ibn Lahad. Bueno, hasta entonces, haz como creas apropiado. Edward, Good Rogers ha sobrevivido a sus heridas. Ha vuelto a Inglaterra avergonzado y con una gran deuda. Pero es peligroso. Terminaré ese trabajo cuando regrese. Te lo prometo.
Hola, Anne. ¿Edward? Navegaré hasta Londres en los próximos meses. Me consideraré afortunado si me acompañas. Inglaterra está en dirección contraria para una irlandesa. ¿Te quedarás con los asesinos? No, en mi corazón no albergo la convicción necesaria. ¿Y tú? Con el tiempo, sí. Cuando mi mente se calme y mi sangre se enfríe. ¡Barco a la vista! ¡Hacia la cala! Eres un buen hombre, Edward. Y si echas raíces en un sitio más de una semana, también serás un buen padre. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company, and all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory now I can't recall. So fell to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, all the comrades that e'er I had, they're sorry for my going away, and all the sweethearts that e'er I've loved, they'd wished me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise and you should, I'll gently rise and softly call. Good night and joy be with you all. Good night and joy be with you all. Padre, ¿siempre has sabido manejar una barca? El Yacto es un barco, Jenny. No una barca. ¿Pero siempre has sabido? No. No, aprendí tras irme de Bristol. ¿Tras dejar a mamá? Bueno, no dejé a tu... No la abandoné sin despedirme. Fue un acuerdo, ¿lo comprendes? Un acuerdo entre tu madre y yo. Ella dijo que la dejaste. Decía que siempre hablabas de irte en barco y hacer dinero en el Nuevo Mundo. Siempre quise tener un navío. Es verdad. Pero no por capricho, sino para sustentarnos. Para cuidar de ella y de ti. De mí no. Madre decía que no sabías nada de mí, que solo escribías una vez al año y que no sabía dónde encontrarte. Eso es todo verdad, y lo siento mucho. De haberlo sabido antes. No sé. Habría venido a casa. Ojalá lo hubiera sabido. Bueno, estabas ocupado, eso es lo que pienso. Lo estaba, pero... eso no habría importado. ¿Puedo pilotar tu barca? ¿Barca? No veo ninguna aquí. ¿Y tú? Ay, quiero decir barco, claro. Tampoco es que vea la diferencia. Ah, es muy sencillo, Jenny. Un barco puede llevar barcas, pero una barca no puede transportar barcos. Vaya, todos son barcos entonces, grandes y pequeños. Menos mi barca de juguete, la que me llevo cuando me baño.
Es una forma inteligente de verlo. ¿Te resulta duro hablar de Caroline, Jenny? ¿De tu madre? No. Murió hace unos años. La echo de menos, pero ya está. ¿Estaba dolida? No lo sé. No creo. Hubo un tiempo que fue muy feliz. Y después no tanto. No la vi mucho después de eso. Y luego murió. Lo siento. Siento no haber estado ahí contigo. No pasa nada. Ahora estás aquí. Y vamos de aventuras. Solo una muy pequeña, espero. No podría soportar muchas sorpresas más. ¿Crees que veremos ballenas? Sí, seguramente sí. ¿Y qué hay de los piratas? ¿Veré piratas? No. Eso ya no es tan posible, creo. Ay, qué lástima. Me habría encantado haber visto uno. Te diré algo, Jenny. En cuanto estos vientos amainen, te dejaré llevar el Jackdaw. Llevarás un poco el timón antes de que anochezca. ¡Yupi! ¡Amarrad el trinquete! Señorita Jennifer Kenway, permítame que me presente. Jennifer Scott, por favor. Lo siento, yo... Mi hija fue criada por su madre, Caroline, hasta que falleció hace unos años. Jenny prefiere su apellido al mío. Ah, disculpe mi ignorancia. Yo sí, pero ella quizá no. Padre, ayúdame. Sin embargo, este granujilla es un Kenway. ¿Qué pasa, Haytham? No veo el escenario. ¡Arriba! ¿Qué tal así? Bien, pero ¿no te cansarás así? Oye, no soy tan viejo. Si se me cansan, saldremos de esta elegante actuación e iremos a tomar chocolate con tu madre. ¿Qué te parece? Sí, por favor. Bien, ahora silencio.